Muy buenas tardes tengan todos ustedes, pues es un privilegio continuar con este ciclo de conferencias nacionales e internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Y hoy está un miembro distinguido de la Academia, un excelente jurista, muy buen amigo, el doctor Giovanni Figueroa Mejía. Oye, Giovanni, muchísimas gracias, amigo, por estar en este festejo de la Academia, que bueno, aparte tú eres un miembro distinguido de la Academia. Al contrario, muchísimas gracias a ti, querido José de Jesús, por la invitación a unirnos a este merecidísimo festejo de la Academia. Oye, vamos a empezar ahorita con tu currículum, pero no quiero perder el tiempo porque no quiero que se me vaya. Platícanos un poco, muy breve, pero de tu nueva obra que ya salió y que pues vamos a generar esta presentación. Yo sé que lo podíamos hacer al final, pero es una obra muy trascendente en el ámbito del derecho y quisiera que nos dijeras un poco de esta obra, por favor, Giovanni. No, pues muchas gracias. Mira, de manera muy breve, para centrarnos después en la plática que vamos a tener, pues se trata de una obra que recopila 10 artículos y capítulos de libros que a lo largo de 10 años he ido publicando en algunas obras colectivas y revistas de México y de otros países. Lo que se hizo fue pues tener como hilo común para escoger esos 10 trabajos, aquellos que tuvieran que ver con control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Pero algo interesante también de este libro es que no me enfoqué únicamente a recopilar esos 10 trabajos, sino que los actualicé y en cierto modo pues se trata de una obra retrospectiva para ver cuál ha sido el avance como académico, como investigador en estos 10 años y cómo podríamos mantener vigentes esos trabajos. Entonces pues es una obra que está publicada por la prestigiosa Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, que dirige el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Y entonces, pues ahí está, se llama Estudios sobre Control de Constitucionalidad y Convencionalidad. Y desde luego, querido amigo, cuando tú me digas, la presentamos con todo gusto. La presentamos en este marco porque aparte eres un jurista no nada más de talla nacional, sino de talla internacional, de verdad. Hay que reconocer no tan solo tu talento, sino tu preparación. Ahorita vamos a ver un poco de tu currículum que tuvimos que sintetizar. Es un hombre agradable, muy sencillo, y además eres, de verdad, tú te estás convirtiendo en un referente en América Latina con tu trabajo, y yo creo que vas a dejar historia, vas a dejar una doctrina muy importante para orgullo para México, ¿no? Gracias, Muchas querido gracias Giovanni. a ti. ¿Sí? Muchas gracias por tus palabras y sabes que el reconocimiento y la estima académica es recíproca. Muchísimas gracias. La verdad que siempre valoro tu generosidad, pues con tus comentarios y en los eventos que pues has tenido la voluntad de invitarnos. Muchísimas gracias. Vamos a empezar porque es un tema increíblemente importante y vaya, van a ver aparte lo agradable y la pedagogía que tiene Giovanni, que por cierto en su formación van a darse cuenta en su currículum que es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamérica de Ciudad de México, investigador del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1. Ha realizado estancias de investigación en las universidades italianas de Perugia y Bolonia. Autor de varios libros y varias publicaciones por Porrúa y de más de 50 escritos académicos de más alto nivel publicados en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México. Sus líneas de investigación son sentencias constitucionales y derecho comparado. Y la verdad que dicen que es uno de los grandes orgullos de muchos maestros, entre ellos un fuera de serie como es Lucio Pegoraro, que es un gran jurista, pero ese es sus alumnos chiqueados y de sus orgullos de Lucio Pegoraro, mi querido uno Giovanni. de mis 3 grandes maestros. Yo sé que sí. Porque otro de ellos, pues es desde luego Raúl Canosa y Javier García Roca también. Claro. Bueno, pues el doctor Giovanni Figueroa Mejía nos presentará hoy el tema omisiones parciales del legislador y adiciones normativas de los tribunales constitucionales. Un tema muy importante en cuestiones, lo verán, en economía procesal constitucional, en todo este conflicto que puede haber presentado, o que puede presentar la democracia y el constitucionalismo. ¿Y quién mejor para manejar este tema, como lo verán, que Giovanni? Giovanni, ¿cuándo estaríamos en presencia
de vulneraciones de la Constitución, no por aquello que sí hace el legislador, sino por aquello que deja de hacer el mismo legislador, Giovanni. Esto que nos planteas, maestro, creo que es un cuestionamiento importante y básico para empezar a comprender las diferentes aristas a través de las cuales podríamos evidenciar este tema que nos has anunciado. Y creo importante mencionar que, como es sabido, la Constitución, no solo la mexicana, sino cualquier Constitución, puede ser vulnerada por lo que realiza el Poder Legislativo. Por ejemplo, cuando emite una ley o un código y ese documento o alguno de sus artículos son inconstitucionales. Ahí estaríamos de una forma a través de la cual el Poder Legislativo puede ir en contra de lo que dice la Constitución, ¿sí? Por esa actividad del Poder Legislativo. Pero el legislador también puede transgredir la Constitución cuando, por ejemplo, en el transitorio de una reforma constitucional se establece que dentro de un plazo debe desarrollar la legislación reglamentaria correspondiente y no lo hace. O cuando aún creando la ley o el código lo hace de manera deficiente. Entonces, con estos supuestos, estamos en presencia de lo que se suele llamar omisiones legislativas inconstitucionales, que pueden ser de dos tipos: omisiones legislativas totales y omisiones legislativas parciales. Y qué bueno que es alusión, porque somos se viola la Constitución nada más precisamente por acciones, sino por omisiones. Y en este caso, Giovanni, cuando el legislador incurre en una inconstitucionalidad por omisión legislativa total y cuando por una parcial. Ya adelanté algo muy breve, di algunas pinceladas, pero sí creo muy importante esto que planteas, sobre todo para poder profundizar un poco más en estas bases que son importantes para después ver en otra parte de esta charla cómo se reparan ese tipo de omisiones. Entonces, las omisiones inconstitucionales totales del legislador se originan cuando, en el caso mexicano, por ejemplo, el Congreso de la Unión no creó una ley. Me viene ahora a la memoria, sobre todo por la crisis sanitaria por la que estamos atravesando, que no ha creado, por ejemplo, que no ha aprobado la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que es tan necesaria en estos tiempos, sobre todo por el COVID-19. Entonces, con esto que acabo de mencionar, estaríamos en presencia de una omisión inconstitucional total por parte del legislador, porque no hizo su trabajo. En cambio, las omisiones inconstitucionales parciales del legislador aparecen cuando la ley es silenciosa en algunos ámbitos, pues regula de manera incompleta, desde un punto de vista constitucional, el conjunto de supuestos a los cuales la misma debe aplicarse, o cuando el legislador introduce una norma que genera una situación o un trato discriminatorio. Además, que es importante también señalar que es indispensable destacar que las omisiones parciales surgen también por otros motivos. Por ejemplo, cuando no se regulan todas las situaciones que la norma legal debía contemplar, o cuando se reduce el ámbito de aplicación requerido, o bien cuando se ocasiona una discriminación o una arbitrariedad, de manera que no deben equipararse las omisiones legislativas de este tipo con la vulneración por omisión del principio de igualdad. Ya nos adelantamos muy rápido al tema, y vamos a checar ahora, seguir en ese tenor en relación básicamente a estas omisiones legislativas parciales. Y en ese tenor te quiero preguntar, Giovanni, ¿cuáles son las omisiones que vulneran el principio de igualdad? Estas son importantes porque sí hay que hacer las diferencias pertinentes con todos los demás tipos de omisiones. Pero para responder de manera lo más sencillo posible a esto que me planteas, creo que es oportuno pensar en aquellas normas
cuya constitucionalidad se discute por contemplar, ¿sí?, determinados sujetos y descartar a otros que sí deberían de estar contemplados en la ley. Ello sucede en aquellos artículos del ordenamiento jurídico italiano, por ejemplo, que otorgaban solo a las viudas el derecho de beneficiarse con una pensión vitalicia, guardando silencio sobre los viudos, o bien en aquellos términos que en sí mismos parecen resultar que excluyen a su opuesto. Por ejemplo, la mención que también hacía la legislación italiana para que las hijas y hermanas perciban las llamadas prestaciones a favor de familiares, mismas, como podemos ver, que esa regulación no contemplaba a los hijos y hermanos. Con estos dos ejemplos que acabo de poner, es evidente que el motivo de control de constitucionalidad será el silencio sobre los viudos, sobre los hijos y hermanos, lo que era calificado como un trato discriminatorio contrario al principio de igualdad, hasta que un pronunciamiento aditivo de la Corte Constitucional Italiana incorpore esos términos en la ley. Entonces, a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se repara, digámoslo de esta forma, esa inconstitucionalidad por omisión legislativa parcial, porque entonces se está incluyendo ya a los viudos, pero también a los hijos y a los hermanos. Mira qué rápido lo vamos desarrollando los temas para entrar al fondo. Y bueno, Giovanni, ¿qué hacen los tribunales constitucionales cuando se encuentran con la presencia de una misión legislativa total o parcial? Y vaya, tú con el tema de que eres un experto en este planteamiento, por favor, danos ejemplos. Creo que como bien lo señalas, amigo, vamos entrando poco a poco al meollo del asunto, porque sí creo que es importante que partamos primero de ideas muy generales. Claro. Y después irnos centrando en cosas de la mayor importancia. Y como bien lo señalas, en muchas ocasiones, estos temas tan complicados, a veces tan peleagudos, se entienden mejor cuando uno pone ejemplos. Y desde este punto de vista, primero, hay que tener en cuenta que el problema principal de las omisiones no está en el comportamiento que tiene el legislador, sino en su control y posibilidades de corregirlo. Y en relación a esta idea, es preciso destacar que el control de constitucionalidad se realiza sobre lo que no dice u omite decir un enunciado legal, no sobre lo que dice. Es verdad que cuando los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas resuelven que el legislador no creó una ley que estaba obligado a hacer, emite normalmente una sentencia que podríamos llamar monitoria, a través de las cuales pues esos tribunales o cortes constitucionales hacen recomendaciones, invitaciones o incluso ordenan al legislador a que desarrolle la normativa en un plazo razonable. Por ejemplo, hay que recordar un caso emblemático en México, el amparo que hace muy poco tiempo presentó la Organización de la Sociedad Civil, denominada Artículo 19. ¿Qué le pedía a través de ese juicio de amparo esta organización a la Suprema Corte? Pues le decía, acuérdense que de acuerdo a la ley reglamentaria del 107 constitucional, ¿sí?, por ejemplo, la ley de amparo, se establece que se pueden vulnerar derechos humanos tanto por aquello que hace una autoridad como por aquello que deja de hacer. Y entonces esta ONG le dice a la Suprema Corte, el Congreso de la Unión no ha desarrollado la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional. Y entonces en la sentencia que emite la Suprema Corte, le ordena al Congreso crear precisamente esa ley reglamentaria. Y sorprendentemente el Congreso pues hace aquello que le está estableciendo la Suprema Corte.
Y lo más sorprendente es que lo hace antes de que termine el periodo de sesiones que estaba vigente. Por lo tanto, el Congreso de la Unión dialoga con aquello que le impone la Suprema Corte y soluciona, repara a través de esa regulación normativa esa inconstitucionalidad por omisión legislativa total. Pero también pasa esto cuando los tribunales encuentran que una disposición normativa que sí creó el legislador es deficiente o le faltan algunos supuestos. Y eso la coloca como contraria a la Constitución. Lo que normalmente hacen esos tribunales es limitarse a declarar su inconstitucionalidad y a eliminar del ordenamiento jurídico esa ley, ese artículo o ese conjunto de artículos, como sucede en varias sentencias que podemos denominar estimatorias puras y simples de la inconstitucionalidad. Es decir, dice el Tribunal Constitucional, ese artículo, esa regulación normativa es deficiente, le falta algo para ser completamente acorde con la Constitución. Por lo tanto, no puede estar en el ordenamiento jurídico. Emite la sentencia, elimina ese artículo o esa ley del ordenamiento jurídico y entonces le da la oportunidad al Poder Legislativo que corrija su error en un futuro cuando vuelva a configurar esa disposición normativa declarada inconstitucional. Continuando sobre todo con la secuencia de un tema tan complicado y que con esa habilidad que tienes, esa pedagogía, lo haces muy sencillo y es muy importante porque lo estamos viendo en toda América Latina, España, Italia, pero tanto abogados como estudiantes. ¿Qué pasa si el legislador no es ágil, o sea, es moroso? Pasan meses, años, como cotidianamente lo sabemos, para que cree esa normativa que se le obligó a realizar, por ejemplo, en una sentencia de amparo. Esta pregunta creo que es del mayor interés. Y centrémonos en el caso mexicano, si te parece. Claro. En nuestro sistema jurídico, como sabemos, si una autoridad no cumple con una sentencia de amparo, a ese funcionario, a ese servidor público, a esa autoridad, incluso se le podría destituir. Entonces, pongamos el caso que ya pone sobre la mesa. ¿Qué pasa si, en el ejemplo que acabo de poner, el Congreso de la Unión no hubiese cumplido, ¿sí?, con la sentencia de amparo que le obligaba a configurar, a desarrollar la ley reglamentaria del 134 constitucional? Si llevamos a rajatabla lo que dice la ley de amparo, pues entonces la consecuencia hubiese sido, pues que se tendría, quiero pensar, que destituir a esos 628 integrantes del Congreso de la Unión, porque no cumplieron con una sentencia que le ordenaba crear una ley. Hubiera sido muy interesante. Desafortunadamente, pues el Congreso de la Unión nos quitó esa posibilidad porque creó esa ley reglamentaria. Si bien es cierto, recordarás, lo hizo de manera deficiente. Incluso en redes sociales a esa ley que configuró el Congreso de la Unión se le consideró, se le llamó la ley Chayote. Lo hizo mal posiblemente, pero lo que sí hizo el Congreso fue cumplir con la sentencia de amparo y por lo tanto, repito, nos quitamos esa posibilidad de ver si la Suprema Corte se haya atrevido a emitir un nuevo pronunciamiento estableciendo que se tiene que destituir a todos esos diputados y a todos esos senadores. Creo sinceramente que no lo hubiera hecho, le hubiera dado otro plazo, otra prórroga, porque hay que recordar que la Suprema Corte Mexicana, al igual que cualquier otro tribunal, pues estoy convencidísimo que resuelve políticamente y después justifica jurídicamente. Entonces no me imagino si se hubiera echado a cuestas ese paquetazo de poder destituir a los integrantes del Congreso de la Unión. La verdad que no lo creo. Qué interesante el planteamiento dejas en la mesa, Giovanni. Oye, Giovanni, ¿hay alguna otra solución
para que los tribunales constitucionales reparen las omisiones legislativas parciales sin que sea necesario la activación del legislador? Los ejemplos a los cuales me he referido hasta este momento, si te fijas, lo que tratan de hacer es mantener un cierto diálogo entre tribunal constitucional y legislador democrático. Es decir, el Tribunal Constitucional, en nuestro caso la Suprema Corte, emite el pronunciamiento esperando que el Poder Legislativo corrija esos vicios de inconstitucionalidad legislativa, ya sea creando una ley o bien estableciendo supuestos cuando vuelva a configurar ese artículo declarado inconstitucional. Pero otra cosa es la que nos planteas a través de esta pregunta. Y creo que es una de las preguntas a las cuales me referiría un poco de manera más amplia, es decir, me detendría un poco más en responder. Pues creo que permite determinar cómo los tribunales constitucionales reparan las omisiones legislativas parciales sin una colaboración del Poder Legislativo. Es decir, los tribunales constitucionales le corrigen la plana al legislador, sin esperar que el legislador haga nada. Y esto es muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que en varias ocasiones el Poder Legislativo es timorato y no colma de manera ágil la laguna normativa que una sentencia que eliminó un artículo o varios artículos genera en el ordenamiento jurídico. Ante esta realidad, y para dar respuesta a específicas necesidades de tipo práctico, los tribunales constitucionales latinoamericanos y europeos recurren a diversos tipos de sentencias que adicionan aquello que le falta a la ley, convirtiendo a estos pronunciamientos en una garantía frente a la inercia del legislador. Hay que mencionar también que con este tipo de decisiones se establece la incorporación de normas por los tribunales constitucionales para poner fin a una de esas omisiones legislativas, incorporando en el ordenamiento jurídico un nuevo elemento o introduciendo una norma distinta a la aprobada por el Poder Legislativo. Y ello no deja de ser arriesgado, problemático y en muchas ocasiones incluso discutible. Esto que acabo de decir tal vez es demasiado simplista, cosa que no debería de ser así. Pero en esta parte de la charla creo que es útil para ubicar diversos tipos de sentencias que combaten las normas legislativas parciales, decir algunas cuestiones más, si me lo permites. A todas estas sentencias que combaten omisiones legislativas, comúnmente los académicos que durante algunos años nos hemos dedicado a su estudio, las consideramos como aquellas en las que los tribunales determinan que a la disposición le falta algo para ser completamente acorde con la Constitución. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Pues le añade ese algo produciendo la ampliación en el ordenamiento jurídico, específicamente en el contenido normativo del artículo o en sus consecuencias jurídicas, y permitiendo de este modo su ampliación a supuestos no contemplados originalmente por el legislador. Y continuando precisamente en el tema, Giovanni, ¿cómo podemos hacer para ubicar este tipo de sentencias en los pronunciamientos de los tribunales constitucionales? Hay diferentes formas de hacer esta ubicación. Cuando uno se pone a analizar sentencias constitucionales, pues creo que deberíamos de tener aquellos que realizamos un trabajo empírico de análisis de sentencias, no solamente de la Suprema Corte Mexicana, sino que los académicos, los abogados del siglo XXI, lo que tenemos que hacer es ver a través de los ojos del comparativista y no limitarnos únicamente a ver cómo resuelven la Suprema Corte, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
o los diferentes órganos integrantes de los poderes judiciales locales. No, creo que para tener mayores herramientas, lo que debemos de hacer cuando uno analiza sentencias constitucionales es salir y ver qué están haciendo otros tribunales constitucionales. En este caso, por ejemplo, tribunales constitucionales latinoamericanos y europeos para reparar las omisiones parciales del legislador. Y desde este punto de vista es posible distinguir algunas cosas relevantes sobre los elementos esenciales y el funcionamiento de este tipo de sentencias, pero además establecer algunos supuestos pues muy concretos. Y para ello hay que tener en cuenta las consecuencias que un pronunciamiento de los magistrados constitucionales producen en el contenido normativo del precepto sometido a control de constitucionalidad. A esto lo vamos a conocer como un criterio material. Pero también hay que tomar en consideración la formulación del fallo, que puede ser desestimatorio o estimatorio de la inconstitucionalidad. Y a esto lo vamos a ubicar como un criterio formal. Por tanto, creo que es necesario analizar cuando uno, o tomar en cuenta más bien cuando uno analiza sentencias constitucionales, tanto el criterio material como el criterio formal en la sentencia. Sobre todo, porque con el criterio material es posible saber las consecuencias reales que una sentencia que pretende ir en contra de las omisiones parciales origina en el contenido normativo de las disposiciones sometidas a control. Y con el criterio formal es más comprensible la exposición de la legitimidad y las consecuencias que pueden derivar de ese tipo de decisiones. Fíjate, aquí creo que hay una dificultad que se presenta al analizar este tipo de sentencias. Y ese problema es que un mismo pronunciamiento podría ser incluido en diversos tipos de sentencias, de las que aquí estoy denominando como atípicas. Y quien le interese este tema, pues lo remito a un libro que publiqué en 2011, en el cual analizo las sentencias tanto de la Suprema Corte Mexicana como de algunas de la Corte Constitucional Colombiana, de la Corte Constitucional Italiana y desde luego del Tribunal Constitucional Español. Y así se llama el libro, Las sentencias constitucionales atípicas en el derecho comparado y en la acción de inconstitucionalidad mexicana. Entonces, con este tipo de sentencias atípicas enunciadas en ese libro, especialmente con este tipo de pronunciamientos, si se parte de que un pronunciamiento puede adoptar formalmente un tipo de sentencia, ¿sí?, pero materialmente producir consecuencias que permiten encuadrarlo dentro de otro tipo de sentencia diverso. Ello no hace, más que poner de manifiesto que los tipos de sentencias constitucionales no los podemos ver como compartimientos cerrados, sino que están interrelacionados y pueden llegar a intercalarse unos con otros, de tal forma que una determinada decisión encaje en varios tipos de sentencias constitucionales. Como dije, yo creo que en la respuesta en la que más me voy a entretener, porque creo que es importante. No sé si estemos bien de tiempo. No, está bien, es importantísimo el tema. Adelante, por favor, Giovanni. Entonces, puntualizo algunas cuestiones más. Miren, para evidenciar esto, basta poner como ejemplo un pronunciamiento que formalmente es de tipo sustitutivo, pero cuyas consecuencias materiales que se producen son esencialmente aditivos y pretenden combatir una omisión legislativa que además es discriminatoria. Me refiero a la regulación del matrimonio, de la figura del matrimonio, que se sigue conservando en algunos códigos civiles y familiares de la República Mexicana. Debemos de recordar que con términos muy generales,
casi tengo entendido que aún en nuestros días, en más de la mitad de esos códigos locales, se sigue estableciendo con palabras más, palabras menos, que el matrimonio es la unión entre un solo hombre y una sola mujer. Algo otros códigos civiles o familiares dicen, además de esto que acabo de mencionar, que la finalidad del matrimonio es la procreación. ¿Sí? Y esto es lamentable también, no solamente por la primera parte del artículo, sino también por esta segunda, porque ¿qué pasa si hay un matrimonio entre un hombre y una mujer, pero que no quiera o que no pueda tener hijos? Entonces, no se estaría cumpliendo con la finalidad del matrimonio. Entonces, esto también hay que resaltarlo. Y algo otros códigos civiles y familiares mexicanos dicen que además la finalidad del matrimonio es darse ayuda mutua. Me quisiera quedar para poner el ejemplo con la primera parte, sobre todo, matrimonio es la unión entre un solo hombre y una sola mujer. Si se fijan, esta disposición normativa pues es discriminatoria y está divorciada de la realidad que opera en nuestros días, a través de las cuales no solamente tendremos que pensar en un solo tipo de familia, sino que también tenemos que tomar en consideración que pues puede o se da el matrimonio o debería de configurarse el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Entonces, esa disposición normativa es discriminatoria a todas luces. Va en contra del principio de igualdad, ¿sí?, establecido en el artículo 4 constitucional, pero también establecido en el artículo 1 de la Constitución mexicana. ¿Qué hace la Suprema Corte entonces para solucionar esa inconstitucionalidad por omisión legislativa de tipo parcial, pero que además es discriminatoria? No le hace una recomendación al legislador, normalmente diciéndole, oye, elimina esa disposición normativa y entonces incorpora, por ejemplo, que el matrimonio es la unión entre dos personas. No, lo que hace la Suprema Corte es corregirle las cosas al legislador. Y entonces la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad de los artículos correspondientes e incorpora aquellos supuestos que le faltan a la figura del matrimonio, aquellos supuestos que el legislador no quiso contemplar en la ley. Y entonces, a partir del pronunciamiento de la Corte y de ese añadido que hace, sustituyendo a todas luces, repito, al legislador en su labor, dice, matrimonio en la unión entre dos personas. Entonces, a partir del pronunciamiento de la Corte, se amplía el contenido normativo de la disposición normativa. Y entonces, con ese simple término de dos personas, ¿cómo se puede leer el artículo a partir del pronunciamiento de la Corte? Pues matrimonio es la unión entre dos hombres, entre dos mujeres y entre un hombre y una mujer. Para evitar las consecuencias de la inconstitucionalidad originada por las omisiones parciales del legislador, la mayoría de los sistemas de justicia constitucional entonces han implementado una modalidad de sentencias que suelen denominarse normalmente sentencias adípicas. Algunas de ellas son estas a la cual me acabo de referir. Perfecto. O sea, qué interesante, fíjate este planteamiento que haces violatorio al 1 y al 4 constitucional, al 1.1, 17 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy se acaba de resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica el tema y ya previeron al Congreso, porque ha habido una gran resistencia. Pero de verdad, Giovanni, te puedo decir algo, independientemente de que es un tema muy complejo, estoy verdaderamente sorprendido de la facilidad que tienes para explicarlo de la manera más sencilla, algo con una gran complejidad. Mi admiración para ti. Doctor Giovanni Figueroa, ¿podríamos establecer una clasificación de estas sentencias que reparan la omisión legislativa, Giovanni? Estas sentencias responden a diversas formulaciones y la reparación de las omisiones se puede producir por diferentes vías. Así me parece que es posible distinguir los siguientes supuestos en los cuales estas decisiones se aplican. Y concretamente menciono 3. Sentencias en las cuales contemplar o no contemplar algo significa excluir. Segundo supuesto, sentencias que realizan una interpretación para cubrir una laguna normativa.
Tercer supuesto, las sentencias que declaran inconstitucional algunas palabras del artículo y a partir de esa eliminación, de esa declaración de inconstitucionalidad de algunos términos de un enunciado normativo, se producen sentencias aditivas o, visto desde otro punto de vista, consecuencias de tipo aditivo. Entonces, estos serían los tres supuestos básicos, que creo que es importante tomar en consideración. Entonces, podríamos detenernos en cada una de estas clasificaciones que tú nos acabas de compartir hábilmente, y empezando por tribunales constitucionales, aquellas sentencias a las que te referías y en las cuales se declara que el artículo es parcialmente inconstitucional con relación al texto, pero cuyos efectos adicionan lo que el legislador no quiso contemplar. Este primer tipo de sentencias que reparan omisiones parciales del legislador implican, digámoslo de este modo, una inconstitucionalidad parcial de una norma derivada del artículo sometido a control de constitucionalidad, en la medida en la que no contempla implícitamente un supuesto que debería de estar previsto constitucionalmente. Para comprender mejor el funcionamiento de estas sentencias, de este primer tipo de sentencias, enseguida, si te parece, establezco algún ejemplo en el cual se anula una norma en positivo, ¿sí? Es decir, lo que se hace, repito, no es anular una norma por aquello que contempla, sino que lo que se anula es una norma implícita que no contempla algo, haciendo posible a partir del pronunciamiento la ampliación del contenido del artículo sometido a control. Un ejemplo en este tipo de sentencia es la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que se pronuncia en la demanda de inconstitucionalidad C-892/12. Espero no estarme equivocando en el número de sentencia, pero creo que es esa. Pero lo que interesa es, creo, con independencia del número de asunto, claro, el ejemplo. Fíjense, en esta sentencia se somete a control el artículo primero de la ley 1280 del año 2009, que adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes términos, palabras más, palabras menos. Decía este artículo: conceder al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera que sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye, dice el artículo, la licencia por luto que trata este numeral. Y así queda enunciado el artículo. Entonces, como podemos ver, la disposición demandada establecía un trato desigual que se tornaba discriminatorio con relación a dos grupos de sujetos. El primero de ellos conformado por los trabajadores a quienes les fallece su hermano o su abuelo consanguíneo. Estos tendrían derecho a una licencia remunerada por luto de 5 días en razón a que el fallecido se encontraba dentro del segundo grado de consanguinidad. Pero el otro grupo está conformado por aquellos trabajadores a los cuales les fallece su hermano o su abuelo adoptivos o su hermano de crianza, y no recibe entonces ese tipo de trabajador la licencia remunerada por luto. De esta manera,
si nos damos cuenta, el legislador no contempló en la ley la prestación al segundo grado familiar o al segundo grado civil de parentesco, lo cual equivale a introducir un trato discriminatorio en la medida que da un trato distinto a sujetos que se encuentran en circunstancias iguales desde el punto de vista material. Unos y otros, si nos damos cuenta, están ante el fallecimiento de un hermano o de su abuelo. Por tal motivo, lo que hace la Corte colombiana y que considero bastante relevante es que consideró que el artículo de referencia vulneraba el artículo 13 de la Constitución, así como los artículos 5 y 25 de esa ley fundamental. Y en consecuencia, declara la inconstitucionalidad del término hasta el grado segundo de consanguinidad y primero civil, contenido en el artículo primero de la ley a la cual hice alusión al iniciar con este ejemplo. En el entendido de que también incluye a los parientes del trabajador en segundo grado civil. Creo que este ejemplo es de la mayor relevancia y con él creo que, espero que sea así, haya quedado claro el primer supuesto al cual hacías alusión, maestro Nájera. ¿Cómo operan las sentencias en las cuales contemplar o no, contemplar algo, significan básicamente excluir? Como ya adelanté algo, no todos los casos en los cuales hay una omisión legislativa relativa, ¿sí?, o parcial, deriva necesariamente o derivada necesariamente del artículo, se puede encontrar una norma implícita de exclusión. Hay otros tipos de sentencias aditivas a las cuales me referiré en este momento y que surgen ante omisiones que podemos denominar como puras y simples, que significan carencia de una regulación, que según la Corte o el Tribunal Constitucional deberían haber estado contempladas de modo que la norma, comprensivamente considerada, no contrarrestase la norma constitucional o las normas constitucionales que sirven como parámetro de control. En esa tesitura, no hay una norma inconstitucional que derive de forma conjunta del artículo, aunque sí es inconstitucional una de sus posibles interpretaciones. Esto es, la sentencia puede adoptar un pronunciamiento que formalmente sea interpretativo, que considere que hay dos alternativas de interpretación del artículo. Es decir, que un artículo sometido a control de constitucionalidad se puede interpretar en el sentido A, pero también al mismo tiempo se puede interpretar en el sentido B. Es decir, hay una norma, una interpretación extensiva acorde con la Constitución y hay otra norma que implica que se restringe el contenido normativo o que se restringe o se limitan los supuestos. Y entonces esa norma que restringe, que no contempla algunos supuestos, es contraria a la Constitución. Pero materialmente, este segundo supuesto tiene consecuencias aditivas. Lo que se quiere destacar aquí, o lo que me gustaría llamar la atención, es que dentro del grupo de este tipo de sentencias que reparan la inconstitucionalidad por omisión legislativa parcial, es posible introducir con ellas, o más bien introducir aquellos tipos de pronunciamientos que adoptan un pronunciamiento interpretativo estimatorio, pero también aquellas sentencias
que recurren a un pronunciamiento interpretativo desestimatorio. Es decir, a ver si con esto queda más claro. Puede suceder que el Tribunal Constitucional diga, el artículo es inconstitucional siempre y cuando se interprete en el sentido A. Entonces, esto podríamos clasificarlo como una sentencia interpretativa estimatoria de la inconstitucionalidad. Supuesto B, sentencia interpretativa desestimatoria, que dijera el Tribunal Constitucional o la Corte. El artículo es constitucional o conforme con la Constitución, siempre y cuando se interprete en el sentido B. Repito, este segundo supuesto podríamos englobarlo dentro de aquellas sentencias que vamos a clasificar como interpretativas desestimatorias. Y para poner también un ejemplo que creo que es importante en representación de muchos otros, se puede citar la sentencia del Tribunal Constitucional Español, en la cual se enjuició la constitucionalidad del artículo 520.2, inciso E, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reconocía al detenido el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable castellano. Entonces, el control de constitucionalidad de ese artículo se basó en que el citado derecho se reconoce solo a los extranjeros cuando debiera ser reconocido también a los ciudadanos españoles que se encuentran en la misma situación. Como se puede ver, el planteamiento es el de una omisión desde un punto de vista de aquello que no contempla el artículo, pues la ley sí establece un supuesto y omite referirse a otro, sin que esto implique una exclusión. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional Español decidió emitir un fallo interpretativo desestimatorio, afirmando que el artículo no es inconstitucional siempre y cuando sea interpretado en el sentido de que no priva del derecho a ser asistido por un intérprete a los ciudadanos españoles que no comprendan o no hablen castellano. Si te das cuenta, a este tipo de pronunciamiento se llegó a través de elegir entre interpretaciones alternativas y no como un asunto de inconstitucionalidad por omisión del legislador, señalando que el tribunal, o más bien señalando el mayor intérprete de la Constitución española, que le falta a ese artículo hacer alusión a los españoles. Esto podría ser una deficiencia, si te das cuenta, legislativa, pero no supone propiamente un caso de inconstitucionalidad por omisión. Basta pues entonces, ¿qué es lo que hizo finalmente el tribunal? Interpretar la norma sometida a control con arreglo a la Constitución, lo que es sin lugar a dudas posible para disipar todo el reproche de inconstitucionalidad. Entonces creo que este sería un ejemplo muy evidente que podemos poner para dar respuesta al planteamiento que nos acabas de hacer con relación al segundo tipo de sentencias que combaten omisiones legislativas del legislador. ¿Cómo operan las sentencias que se limitan a realizar una interpretación extensiva o analógica para cubrir una laguna normativa? O sea, de manera concreta en ese sentido. No sé si te estés refiriendo a cómo los tribunales constitucionales emiten sentencias en las cuales se declara que el artículo es parcialmente inconstitucional, para diferenciarla de los otros dos supuestos, es decir, no se declara la inconstitucionalidad de todo el artículo sometido a control de constitucionalidad,
sino que utilizando el principio de conservación del derecho, esos tribunales constitucionales únicamente declaran la inconstitucionalidad de alguna palabra o de un pequeñísimo conjunto de palabras. No sé si este sea el supuesto. Sí, claro. Perfecto. Sí, mira, este es un supuesto pues bastante interesante y hago una puntualización antes de poder entrar un poco con mayor profundidad a poner el ejemplo y los elementos principales. No sé si te haya pasado que en algunas ocasiones nos vayamos con la idea de que cuando un tribunal constitucional declara la inconstitucionalidad de algunas palabras del artículo, ¿sí?, lo que se hace con ese tipo de sentencias es reducir el contenido normativo del artículo. Es decir, reducir los supuestos a los cuales se podría aplicar ese artículo. Así es. Pero esto no siempre es así. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno analiza este tipo de sentencias constitucionales, porque hay una rica tipología de sentencias a través de las cuales precisamente sucede lo contrario. Cuando un tribunal constitucional elimina algunas palabras del artículo, la consecuencia es que ese artículo se amplía. Porque al eliminar, por ejemplo, el término no, entonces el artículo implícitamente se convierte en un sí, porque ya no está prohibiendo algo. Entonces, este tipo de pronunciamiento es interesante, pero quería puntualizar esto primero. Entonces, hay sentencias de los tribunales constitucionales, de la Suprema Corte Mexicana, a través de las cuales cuando el tribunal declara la inconstitucionalidad de algunos términos, de algunas palabras, la consecuencia es incorporar supuestos, que a través de ese ejercicio se combate una inconstitucionalidad por omisión legislativa. Y es oportuno indicar entonces que hay sentencias que, siendo parcialmente estimatorias con relación al texto de una disposición sometida a control, es decir, que declaran la inconstitucionalidad, bien sea de un artículo, de una frase o de una palabra del artículo, desde un punto de vista material o desde las consecuencias que se producen, pueden ser consideradas también sentencias que adicionan algunos supuestos al ordenamiento jurídico mexicano. Y un ejemplo que sería bastante claro para comprender el contenido y alcance de este tipo de sentencias sería la de 6 de noviembre de 2007. Me gusta siempre poner este ejemplo, sobre todo para evidenciar que este tipo de pronunciamientos, que en cierto modo se justifican en el principio de interpretación conforme a la Constitución, no se utilizan por la Suprema Corte Mexicana a partir de la reforma de junio de 2011, sino que se vienen utilizando desde luego antes de que ese principio de interpretación conforme tuviese una base constitucional en el artículo primero, segundo párrafo de la Constitución. Entonces, por eso creo importante este artículo, esta sentencia. La Suprema Corte en este supuesto se pronuncia sobre la acción de inconstitucionalidad 10/2005. Esta sentencia creo que contiene un pronunciamiento del tipo de adición al cual me estoy refiriendo y que es motivado por la pregunta que me haces, maestro. Aunque formalmente, también hay que decirlo, que se trata de una sentencia de estimación parcial con relación al artículo sometido a control, ¿sí? Entonces, pongo el ejemplo muy, muy concreto. Fíjate, se trata del artículo 24-A del Código Civil del Estado de Nayarit, que antes del pronunciamiento de la Suprema Corte establecía lo siguiente: toda persona capaz tiene derecho a disponer parcialmente de su cuerpo en beneficio terapéutico de un familiar
hasta el cuarto grado de parentesco, siempre que tal disposición no le ocasione una disminución permanente de su integridad física ni ponga en peligro su vida. Entonces, ¿qué hace la Suprema Corte cuando tiene que resolver si este artículo es discriminatorio, si está en presencia de una inconstitucionalidad por omisión legislativa parcial? Y entonces lo que hace la Suprema Corte es que establece lo siguiente: la prohibición que ha establecido el artículo 24-A de la legislación nayarita es contraria al párrafo tercero del artículo cuarto constitucional, que establece, o al establecer, que toda persona tiene derecho a que se le proteja su salud, en la medida de que dicho artículo secundario impide a las personas disponer parcialmente de su cuerpo con fines terapéuticos a favor de personas con las que no se tenga un parentesco hasta el cuarto grado. Y ello a pesar, esto hay que remarcarlo, de que el lazo familiar no es el único vínculo de solidaridad que propicia ese deseo de libre disposición corporal. En ese sentido, la disposición legal reclamada, si nos fijamos, constituye una norma discriminatoria y carente de razonabilidad en relación de los fines que lícitamente puede perseguir o que debería de perseguir el legislador nayarita, porque priva a quienes no cuenten con parientes donantes de la posibilidad de ser receptores de órganos de otros sujetos que, bajo el principio de gratitud y de respeto a su integridad corporal, otorguen su consentimiento para llevar a cabo trasplantes de un componente de su cuerpo con fines terapéuticos, condicionando, y esto también es importante, necesariamente esa libre disposición a las normas contenidas en la legislación sanitaria federal. Aquí también, desde luego, el órgano que presenta la demanda ante la Suprema Corte, si hubiese podido ir sin ningún problema a través de otro mecanismo de control constitucional, que es la controversia constitucional, y hubiera podido plantear esa demanda argumentando que el legislador nayarita no era el órgano competente para regular el trasplante de órganos, sino que esto debería de estar regulado en la Ley General de Salud y por lo tanto esa configuración normativa tendría que haber sido hecha por el legislador federal y no por el legislador nayarita. Pero esto no es en lo que se centró la Suprema Corte al resolver el asunto, sino lo que quería resolver era si a través de una disposición normativa con esos elementos se estaba vulnerando por el Código Civil nayarita el principio de igualdad y el derecho a la salud. Y entonces, a partir del pronunciamiento, se incluyen aquellas personas que no estaban contempladas, porque lo que hace la Suprema Corte es, en lugar de declarar la inconstitucionalidad de todo el artículo 24-A, lo que hace es eliminar aquellas partes del artículo que eran discriminatorias y a través de las cuales podíamos ubicar una inconstitucionalidad por omisión legislativa parcial. Si se dan cuenta, la inconstitucionalidad opera en la parte en la que se contempla la donación o el trasplante de órganos entre familiares que se ubiquen dentro del cuarto grado de parentesco. ¿Qué hace la Suprema Corte? Eliminar únicamente esas palabras del artículo. Si nos fijamos, a partir del pronunciamiento, el artículo se sigue entendiendo sin ningún problema, porque ahora ya se incluye, por lo menos implícitamente, a aquellos supuestos o sujetos que estaban siendo discriminados. Ya no se está estableciendo en la ley la limitación hasta el cuarto grado. Entonces, ¿cómo sale el artículo? Toda persona capaz es libre de disponer de su cuerpo el beneficio terapéutico de otro familiar, ¿sí? O de cualquier persona, ¿sí? Entonces, si se fijan, a través de esa eliminación de algunas partes,
no se reduce el contenido normativo del artículo, sino que precisamente la consecuencia es que se amplía el contenido normativo del artículo. Para cerrar un manejo conclusivo, vamos sobre 5 minutos. Dinos, Giovanni, algunos de los, en conclusión tuya, tu conclusión, elementos comunes que encuentres en todos estos tipos de sentencias y a la vez sobre las diversas formas en las que los tribunales constitucionales reparan el tema de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, Giovanni. Creo que de manera muy breve pudiera determinar que a través de todos estos tipos de sentencias que combaten o que reparan omisiones legislativas, tanto totales como omisiones legislativas parciales, lo que hace el tribunal o corte constitucional es declarar que por lo menos en algún sentido el artículo sometido a control de constitucionalidad es inconstitucional. Y a partir de ese momento se repara esa inconstitucionalidad parcial o total. Otro elemento común a este tipo de sentencias es el siguiente. Si coincidimos en que el momento de integración de la laguna normativa es consecuencia inmediata e inevitable de la inconstitucionalidad de la norma implícita que viene impuesta por la propia Constitución, creo pues que el momento de integración y el momento de anulación de la norma implícita tienen los mismos efectos generales y vinculantes para todos los poderes públicos de la doctrina constitucional en la sentencia, o que en la sentencia ha sido introducida por la Suprema Corte o por cualquier otro tribunal. También es verdad que en muchas ocasiones dicha integración que hace el tribunal implica la ampliación al supuesto no previsto de un principio general derivado de la Constitución, el cual deberá ser aplicado por los jueces y tribunales en tanto el legislador haga las adecuaciones de la ley. Antes de concluir, por varias vías latinoamericanas, de juristas latinoamericanos, me llegó la información muy directa de la obra de mi amigo Giovanni. Me congratulo también, felicidades Giovanni, en la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, una obra muy interesante, muy recomendable para todos los que nos están viendo. Estudios sobre control constitucional y convencional, el doctor Giovanni Figueroa Mejía, y con un excelente prólogo, ¿sí?, de Néstor Pedro Sagüez, uno de los grandes constitucionalistas no argentinos, sino latinoamericanos. Felicidades, Giovanni, por esa obra tan importante ahora en este tema, tú que has estado tan inmerso en temas de control de constitucionalidad, de convencionalidad. Y bueno, pues definiendo muy claramente cómo abordaste todo esto que se da en el tema de la tensión democracia, constitucionalismo, y un tema tan importante como la omisión por inconstitucionalidad, que por ejemplo platicábamos con Gerardo Eto, que va a ser un presentador en la obra, él maneja el tema de inconvencionalidad, el tema de las omisiones, pero te has posicionado en un grupo selecto de analistas, de tratadistas y de doctrinistas en el tema de omisiones por inconstitucionalidad, al nivel de amigos comunes como lo es Víctor Bazán. Así es de que me da mucho orgullo como mexicano que seas un hombre talentoso, que estés generando este tema, este aspecto doctrinario, y que bueno, que sea una doctrina no nada más para México, sino para toda la región, para toda América Latina. Muchas felicidades, amigo, de verdad te lo digo de corazón, sabes que te aprecio, que te valoro. Entonces esta obra es para los estudiosos del derecho de obligada consulta, se la recomiendo ampliamente, ya está, va a estar obviamente, imagino, ya inmediatamente en Porrúa, y de veras hay que adquirirla a todos los que estamos inmersos en el derecho procesal constitucional, en el mismo derecho constitucional, en el derecho internacional de derechos humanos, y ya más específicamente en el tema del control de convencionalidad. Pues tenemos que estar inmersos en estos temas, y qué mejor para tratarlos de una manera tan clara y tan precisa como lo vieron hoy por parte de mi amigo Giovanni Figueroa Mejía. Pues despedimos, Giovanni, muchísimas gracias al doctor Giovanni Figueroa Mejía, que nos hizo el favor de tratarnos el tema de omisiones parciales del legislador y adiciones normativas de los tribunales constitucionales, lo cual hizo de una manera magistral. Me da muchísimo gusto. Giovanni, muchísimas felicidades, amigo. Gracias por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, de la cual tú eres parte honoraria, y de verdad que fue una exposición excepcional. Muchísimas gracias a ti por las atenciones. Felicidades a la Academia, que durante muchísimos años más
siga logrando pues tener el empuje y el alcance que está teniendo no solamente en nuestro país, sino en varios países latinoamericanos y europeos, y además es de resaltar este esfuerzo sorprendente que han hecho durante el mes de mayo y que tengo entendido que también seguirá durante este mes de junio. Entonces, pues felicitarlos y pues agradecerles que nos convoquen a este tipo de actividades académicas que sobre todo son importantes en estos momentos en los cuales tenemos que permanecer en la sana distancia y resguardándonos en nuestros hogares. Sí. Muchísimas gracias y nuevamente muchas felicidades. No, y bueno, felicitarte y felicitar a la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México de tenerte como coordinador de la maestría en Derechos Humanos y más adelante hacer algo junto con la academia. Muchas felicidades, gracias. Claro que sí. Nos despedimos con una conferencia nacional más en este esquema de conferencias nacionales e internacionales con motivo precisamente del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derechos. Hasta la siguiente conferencia. Gracias.